Sánchez, Sí. que él ha reconocido, lo reconoció Doy la Fuente en el periódico Reforma, que es compadre de Juan Molinar Orcasitas, ¿no? Y gran amigo de Alfonso Lujambio, hoy consejero del IFAI y ex consejero electoral, y miembro del Consejo de Imagen Pública de Felipe Calderón. Esos son los que fueron postulados por el Acción PAN Nacional de manera concreta. Le dijiste 4, ¿verdad? No, Arturo, Albo, sí. Rodrigo y la consejera Teresa González Luna, sí, que bueno, pues en el apellido lleva la estirpe, ¿no? González Luna, una familia fundadora del Partido Acción Nacional en el estado de Jalisco. Entonces esos son 4 impulsados por Acción Nacional. Son 9. Sí, uno más por el Partido Verde, sí. El consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, que él mismo en su currículum reconoció, fue asesor en algún momento de Jorge Emilio González Martínez, el llamado Niño Verde, y los otros 4 consejeros nombrados a propuesta del PRI, que fue Virgilio Andrade, que alguna vez fue representante suplente del PRI ante el propio Consejo, Lourdes López, que viene del Servicio Profesional Electoral del propio instituto, Luis Carlos Ugalde, presidente del instituto, y Alejandra Latapí, que Alejandra, si bien fue propuesta por el PRI, está más vinculada al sector empresarial. Ella era cabildera, representante de Relaciones Públicas de la Coparmex en el Congreso mexicano, hasta es antes de ser nombrada. Luis Carlos Ugalde, ¿de verdad cercano al PRI? No, yo creo que ahora se ha demostrado cercano al Bester Gordillo. Si uno revisa su biografía, pues, vinculada a Jesús Reyes Heroles, como él tiene una influencia en él, como sus actividades personales, y lo acoto, están vinculadas al panismo, ¿no? Y en ese sentido está muy claro su reconocimiento de quiénes son sus invitados a sus actividades personales. No tiene nada de malo, pero te define un ámbito, ¿no? Entonces, ha dicho Horacio Duarte en este espacio que la consigna no era poner a Felipe, sino no dejar llegar a Andrés Manuel a Los Pinos. Ha dicho, en primer lugar, eso, y en segundo, que está viciado el proceso de origen. Ya explicó cómo está conformado el Instituto Federal. ¿Qué más pasó, Horacio? ¿Qué más pasó? Pasó que el IFE fue incapaz de parar todo esto que se llamó la guerra sucia, o la guerra negra, como se le quiera mencionar, que fue la etapa más difícil de cómo se utilizó en México ahora la propaganda negativa para dañar la imagen de algún candidato. ¿Dejas poner anuncios y lo explicas? Sí, adelante. Entonces, 3 puntos fundamentales para entender este nudo gordiano postelectoral. Número 1, no dejar llegar Andrés Manuel. Número 2, la conformación de los consejeros del IFE. Y número 3, que el IFE no paró la campaña negra. Así es. Vamos, después de la pausa, a extendernos sobre ese tercer punto para entender todo lo que está pasando. Le recuerdo que estoy platicando con Horacio Duarte, es el representante de la Coalición por el Bien de Todos ante el Instituto Federal Electoral. Consejos, regresamos. Él ha dicho que primero, porque había una consigna de los grandes poderes fácticos para no dejar llegar a Andrés Manuel López Obrador. 2, la conformación del IFE. Y 3, la inoperatividad del Instituto Federal Electoral desde su perspectiva de no detener la campaña negra. ¿Qué es esto de la campaña negra? Bueno, ¿qué fue la campaña negra? Fue la utilización de frases, de imágenes que buscaron mellar la imagen, en este caso de Andrés Manuel, algunas frases sacadas, solo la frase sin explicar el contexto, y imágenes que no correspondían a la realidad, que vinculadas a un lenguaje muy duro, como de que Andrés Manuel era un peligro para México, o estas imágenes donde se ponía los ladrillos que se derrumbaban. Todo esto fue la guerra sucia, la guerra negra, que fue desarrollada por el PAN como un efecto de dañar, insistimos, la imagen de Andrés Manuel. Pero recordemos de dónde es el origen de la guerra negra.
Recordemos que Andrés Manuel planteó el tema de bajar los costos de los energéticos. Y en los días cercanos al aniversario de la expropiación petrolera, Fox, de manera directa, en una intromisión directa en el proceso, fustiga esta propuesta y dice que no es posible y se vuelve a lanzar el rollo de populismo y esto. Ante esa respuesta, esa intromisión de Fox en el proceso, Andrés Manuel emite lo que significó aquella frase de cállate presidente, que le dice cállate presidente, tú ya tuviste tu oportunidad. Se saca la frase y después el propio Andrés Manuel ocupa una frase popular en su región de su estado, Tabasco, es del Chachalaca, ¿no? Del Chachalaca. Y esa imagen se convierte en un spot. Es decir, la guerra negra deviene de una intromisión del Poder Ejecutivo. Andrés Manuel le contesta y a partir de ahí viene. A partir de ahí viene. Eso fue una cuarta omisión, un cuarto elemento del proceso que no fue frenado por el IFE. Un tercer elemento, ¿no? Un tercer elemento. Sí, primero, no dejar llegar a Andrés Manuel. Dos, la confusión del IFE. Sí. Estamos platicando la campaña. Tercera. Sí. Pero que la campaña negra además tuvo un ingrediente de omisión del IFE. Cuando sale el primer spot del Cállate Chachalaca, sí, y un peligro para México, nosotros le pedimos al IFE que lo retire porque, según nosotros, violaba la ley. El IFE nos contesta que no tiene facultades. Nos tenemos que ir al tribunal. El tribunal le dice sí tienes facultades y le ordena que estudie. O sea, se regresa el asunto. Se regresa y nuevamente, ya teniendo facultades, nos lo votan en contra. Nos dicen que no viola la ley. Ya había pasado, ¿qué? Un mes casi y medio, un mes, ¿no? Casi un mes y medio. Nos vamos nuevamente al tribunal, me toca hacer la impugnación, y en el tribunal nos dicen estos spots con estas frases son violatorios de la ley porque denigran a un candidato presidencial. Pero en todo ese procedimiento que fue ir y venir al tribunal, que logramos convencer al tribunal en términos jurídicos, pasó casi mes y medio, que es el mes y medio que coincide con la baja de Andrés Manuel en las encuestas. Entonces, el tema de la guerra negra, en términos electorales, tiene un impacto. Fue declarada ilegal por el TRIFE, y fue declarada ilegal en contra de la voluntad del IFE. Ese es un elemento. Sí. Un cuarto elemento es que el IFE le temblaron las corvas, como se dice, para frenar al presidente Fox. El presidente Fox inició una campaña, que todo el mundo la recuerda, diciendo que había que continuar por el mismo camino, que nos iría mejor. El caballo y el caballo y el jinete. Es decir, el presidente Fox se comportó como en las peores épocas del prismo, en donde el presidente salía a hacer campaña por su candidato presidencial. Ni siquiera Zedillo se atrevió a hacer eso, fíjate. Y eso que Zedillo tuvo una actitud de, en algún momento, confrontación con el propio Fox siendo candidato. Ni siquiera Zedillo se atrevió, pero Fox sí se atrevió. Fox se regresó, en términos históricos, un par de años a la vida política de México. Sale a hacer su campaña. El IFE nuevamente le pedimos que parara la campaña. Salieron, en el IFE hay una constante, en el actual IFE es preséntame queja y no tengo facultades, ¿no? Eso hasta ya de burla le digo a Ugalde, ya me la sé, me vas a contestar que no tienes facultades y que te presente la queja, a pesar de que es de oficio lo que ellos deben hacer. Y entonces no pararon al presidente Fox. Tuvo que venir la Cámara de Diputados, que en una mayoría PRI-PRD presentaron una controversia en la Corte tuvo que frenar estos spots. Este es un cuarto elemento. Un quinto elemento fue la propaganda de organismos prohibidos por la ley. La ley mexicana es muy clara quién puede contratar propaganda, y dice muy claramente, solo podrán contratar propaganda los partidos, ni siquiera los candidatos por sí mismos, los partidos. Y luego la propia ley dice quiénes no pueden, otra vez, te dice que ningún tercero podrá contratar para atacar o para apoyar a algún candidato. ¿Qué hace el IFE? Viene una campaña, primero, del Consejo Coordinador Empresarial, donde sincronizan el discurso de Fox, de Calderón y del Consejo sobre la estabilidad económica. Es el mismo discurso, analizado los que saben el estudio lingüísticamente, en imagen, es la misma campaña. Le pedimos otra vez al IFE que lo pare, no lo para. E incluso dos consejeros electorales, cuando está discutiendo el tema en el Consejo, dicen que no nos preocupemos porque ya va a venir la etapa de culminar la propaganda electoral, si no mal recuerdo, el 28 de junio. Y entonces, al momento de cesar la propaganda electoral, también iban a cesar, y así cesaron
los spots del Consejo Coordinador Empresarial.